Bueno, el vídeo de hoy es para hablaros de una cosa que no suele ser fácil de distinguir, por lo menos para la gente de la calle, que quiero que más o menos os quede claro. Se trata de la diferencia entre prescripción y caducidad. Posiblemente la palabra caducidad sí que nos suene más a todos por el tema de los alimentos que se echan a perder y que implicaría que cuando llega una determinada fecha pues ya no sirven y pueden provocarnos que suframos algún daño si los consumimos, si los comemos. La base es la misma, o sea, la caducidad, en este caso en derecho, pues se basa en que llegado un momento ya no podríamos hacer algo, o sea, no se podría hacer algo en el sentido de perseguir algo, un delito, por ejemplo, o hacer algo contra una persona que nos ha provocado un perjuicio, reclamarle algo a otra persona, pedir un derecho, no podríamos hacer nada contra eso. Si en la ley aparece un plazo de caducidad, pues significa que hagamos lo que hagamos, pasado ese tiempo no podríamos hacer absolutamente nada. Por contra, el tema de la prescripción implica que sí que hay cosas que nosotros podemos hacer, como por ejemplo pues hacer algo para decirle a la otra persona que vamos a ir contra él, que le vamos a reclamar algo, que le vamos a pedir algo, que le pedimos responsabilidades, que paralizarían el plazo y harían que se volviera a contar desde el principio. Por ejemplo, si tuviéramos un año para pedirle a alguien algo, reclamarle a alguien algo, como por ejemplo pasa con los procedimientos laborales, pues con hacerle un escrito o una carta certificada, un burofax a la empresa, pues podríamos estar interrumpiendo ese plazo de prescripción y volvería a contar el año desde la fecha en que se recibiera esa carta, ese burofax por parte de la empresa. Esto también se aplica, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, que era lo que os iba a contar hoy. Los delitos que se cometen en nuestro país o que aunque se cometan fuera, pues tengan que saber de ellos los juzgados de nuestro país, tienen unos plazos que son de prescripción, no de caducidad en la mayoría de los casos. A partir de esos plazos, pues ningún juzgado podría ni conocer del procedimiento, ni juzgarlo, ni hacer ninguna acción. O sea, ni siquiera la policía debería de coger una denuncia si el plazo está más que superado. ¿Por qué se hace esto? Pues por un principio que se llama de seguridad jurídica, que lo que hace es que una persona pueda saber perfectamente hasta cuándo se le va a poder pedir responsabilidades por algo que haya hecho supuestamente. Eso normalmente pues tiene detrás otras causas como esa persona puede haber rehecho su vida, puede haber cambiado totalmente de forma de ser, puede que haya sido una época mala de su vida en la cual pues estuviera, por ejemplo, bajo el influjo de alguna droga que le hiciera delinquir,
muchas cosas, o que sufriera una enfermedad y ahora tenga un tratamiento y eso ya esté controlado. En ese sentido, el que mucho tiempo después pueda tener unas consecuencias por esos actos, pues sería bastante perjudicial. También está el tema de que cuanto más tiempo pasa, más difícil es probar algo, porque puede haber personas que hayan fallecido, que vieran los hechos o que supieran de ellos. Pueden haberse borrado las pruebas por el simple paso del tiempo, puede haber cambiado el lugar en el que se cometió el delito, y también pues el efecto que eso tuviera sobre las víctimas puede haber disminuido o haber desaparecido, o puede incluso haber cambiado. Puede que la persona que fuera en su momento la víctima pues ya esté más dispuesta a perdonar a esa persona, o incluso se haya olvidado totalmente de lo que ocurrió. Y lo mismo pasa con la sociedad. La sociedad, y lo vemos en los cambios que se producen en el derecho penal, pues va persiguiendo más unas conductas que en ese momento parecen más reprochables, que parecen como más alarmantes, y va dejando de lado otras, con lo cual pues obviamente pues también la sociedad está menos interesada en perseguir unas cosas y otras pasado un tiempo. Esto no quiere decir que un delito muy grave o grave pues no tenga un plazo de prescripción muy grande, que en muchos casos pues también podrá ser insuficiente, pero lo más normal es que los delitos de poca importancia pues tengan unos plazos que vamos a ver ahora, que son bastante cortitos, por esa explicación que os he dado de que ya ha pasado un tiempo y por muchas circunstancias pues no interesa que eso se persiga. La prescripción pues es una cosa que normalmente se ha de ver por la persona que juzga de oficio, es decir, que en cuanto tenga conocimiento tiene que apreciarla y archivar el procedimiento, o no emitir sentencia si ya está en el juicio, o emitir una sentencia, en este caso, mejor dicho, no es que no emita una sentencia, sino que pone una sentencia en la cual dice que el delito ha prescrito y que no puede perseguirlo. Y eso hace que la persona quede sin un castigo, que en muchos casos puede haberlo sufrido ya de alguna otra manera. Pero bueno, el tema es que el artículo 131 del Código Penal es el que da los plazos para las penas. Las penas hay que ver cuáles son las que pone el Código Penal para cada delito. O sea, si hay una pena de prisión y esa pena de prisión lo máximo que da es una cantidad de años, pues entonces se entiende que el delito prescribe si está en el margen que voy a ir dando una serie de supuestos que hay. Para delitos que tengan una pena máxima señalada de prisión de 15 años o más, pues los delitos prescriben a los 20 años, es decir, que pasados 20 años sin que nadie haya dirigido un procedimiento contra una persona, o incluso si ese procedimiento se ha iniciado pero se ha parado durante 20 años, que es muy complicado, pues esa persona quedaría libre. Para una pena máxima de prisión entre 10 y 15 años, pues serían 15 años. Para una pena señalada de inhabilitación, es decir, no prisión, sino que quedará una persona como que no puede hacer alguna determinada actividad o ejercer un cargo, de 10 o más años serían 15 años. Para una pena máxima señalada de prisión o inhabilitación de más de 5 y menos de 10 años. Y para los demás delitos, 5 años. Cuando la pena señalada fuera compuesta, se estará a la que exija mayor tiempo para la prescripción, es decir, la pena que tuviera
el intervalo más alto. Y cuando se produce un concurso de infracciones o infracciones conexas, es decir, que hay varias que dan lugar unas a otras, se estará la que corresponda al delito más grave, por lo mismo. O sea, se ve la que tiene la pena más grave y entonces se establece que se hace en ese tema. Fuera quedarían un poco los delitos leves cuando no tengan estas penas, porque normalmente pues implican penas de multa, trabajos en beneficio de la comunidad y otras cosas que no. Pero vamos, en delitos leves lo normal entiendo que sea igual que eran las antiguas faltas que prescribían a los 6 meses. Y bueno, esto es todo. O sea, explicaros eso. En otro vídeo, seguramente más adelante, os explicaré que la prescripción que entendemos aquí es prescripción extintiva, o sea, la que acaba con algo. Pero también hay una prescripción que es adquisitiva, es decir, que nos permite que tengamos, o sea, que nos hagamos con algo que hemos tenido en nuestro poder durante un tiempo, ¿vale? Eso seguramente lo haré en el blog y porque es difícil de explicar en un vídeo, pero bueno, posiblemente también intente hacer un vídeo más resumidito de todo una vez que ya tenga el post del blog. Gracias por vuestra atención y cualquier cosa que tengáis que preguntarme, pues me la preguntáis en la parte inferior del vídeo o en el blog o a través de redes sociales.